Queridos hermanos en la fe, la parábola del domingo recién pasado de los jornaleros que trabajaban a distintas horas en la viña y que todos recibieron como paga igual un denario, nos dejó pensando toda la semana y con la inquietud de resolver de si Dios es injusto y no. Hoy el profeta Ezequiel nos vuelve a decir que el proceder de Dios no es injusto, que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ¿no? Y nos invita a poder entrar en esta mirada de Dios, que no es una mirada de justicia distributiva humana, sino de misericordia, ¿no? Lo mismo la parábola de hoy de los dos hijos, que Jesús la propone en medio de una controversia que había tenido con los fariseos, con los ancianos, por predicar en el templo, ¿no? Le preguntaban a Jesús, ¿con qué autoridad tú predicas en el templo? Y Jesús le dice, bueno, ¿con qué autoridad predicaba Juan Bautista? ¿La de Dios o la de los hombres? Si contestaba la de los hombres, los fariseos no se atrevieron a decirlo porque la gente lo tenía como un profeta. Si contestaba con la autoridad de Dios, Jesucristo les podría haber dicho, bueno, ¿por qué no lo escucharon y se convirtieron? No lo sabemos, le responde. Entonces Jesús tampoco responde, pero pone esta parábola de los dos hijos de este dueño de la viña, que siempre cuando se habla del dueño de la viña, especialmente escuchado por un israelita, el dueño de la viña es Dios, claramente, y siempre su único hijo es Israel, ¿no? De Israel llamé a mi hijo, ¿no? Varios textos del Antiguo Testamento que marcan esto. Lo que empieza como a cambiar y a hacerlos reflexionar a los fariseos es que acá hay dos hijos, ¿no? No solo un primero, y podríamos incluso decir un tercero, ¿no? El primer hijo con claridad no le responde al padre cuando él se avecina, se acerca, ¿no? Esta manera cariñosa de que Dios no se impone, sino que te propone, ¿no? Ir a trabajar a la viña de la familia además, ¿no? La viña que produce el vino que da la alegría. No quiero, pero después se arrepintió y fue, ¿no? Este es el primer hijo. Acá usa para la palabra hijo en griego la palabra tecno y no paidos. Tecnos es dar a luz, es decir, ese hijo cariñoso, se lo dice con cariño. Es decir, la mayor alegría que podemos tener es trabajar en la viña del Señor, que es en la iglesia, y nosotros nos hemos dado cuenta que siempre el servicio que hagamos recibimos el ciento por uno, porque es así generoso el Señor. Pero nuestra naturaleza humana, terrena, le cuesta entender la dinámica del Evangelio, ¿no? Porque esta parábola está dicha para nosotros hoy. Tenemos una repulsión que podríamos decir inicial. Nos cuesta aceptar la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es servir al otro. La voluntad de Dios es entender que el otro es más importante que yo. Y eso produce inmediatamente una primer repulsa, que un rechazo de nuestra naturaleza humana, pero que después, mirando la imagen del Padre, misericordioso, cariñoso, que quiere lo mejor para nosotros, se arrepiente y va. Este es el primer hijo, ¿no? El segundo es aquel que le dijo, voy Señor, y no fue. No le dice, voy papá, voy padre, voy Señor. Dios es un jefe al cual hay que cumplir, el cual da premio o castigo, al cual hay que obedecerle ciegamente, pero finalmente no fue, ¿no? Aquí están representadas muchas cosas de nuestra vida, ¿no? Qué importante es poder responderle al Señor como Jesucristo, ¿no? Siempre que sí a la voluntad del Padre. Mi alimento es hacer la voluntad del Padre, ¿no? Que es un poco lo que muestra San Pablo en la segunda lectura, donde Jesucristo nos pide que también nosotros no busquemos nuestro propio interés, sino el de los demás. Esa es la vida cristiana, ¿no? Pero nos deja algo muy interesante que le costó mucho entender al pueblo de Israel, porque ellos pensaban que era el hijo único, pero hay más hijos en la viña del Señor. Y el no a Dios de un hombre no es definitivo. Puede convertirse en cualquier momento en un sí, si recapacita y se convierte. Y por eso las rameras y los publicanos entrarán antes que nosotros en el reino de los cielos, si se recapacitan y convierten. Pero no vale
decir de la boca para afuera, Señor, Señor. Eso no nos va a hacer entrar en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad del Padre. Pidámosle a María, la que siempre le dijo que sí a toda la voluntad de Dios, que nos ayude también a decirle siempre que sí a todo lo que nos pida Jesús. Dios los bendiga y la Virgen Inmaculada los proteja.